Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de los oyentes de Ruta Auténtica. El día de hoy voy a hacer la segunda emisión de Ruta Auténtica de este 2026. Estamos en el día 6 de enero del 2026. No va a ser emitido en directo. Esta es una grabación que estoy grabando el 6 de enero, pero espero poderla publicar este mismo día. Si no, bueno, será el día de mañana. Pero bueno, esta es un ralentizado de una pregunta que me hicieron, me ha hecho una oyente de Ruta Auténtica, basada en la emisión, en la primera emisión de Ruta Auténtica de este año 2026, donde ella se da cuenta que yo soy nativa 57, de código 57, o sea, Colombia. Y ella tiene en su fecha de nacimiento frecuencia de anulación 5,7. Entonces, la duda viene de ahí, ¿no? Que no conoce cómo es el código, no sabe y no tiene, digamos, contacto con personas colombianas y no conoce mucho de realidad sociopolítica de Colombia. Entonces, que le gustaría saber, digamos, por qué se está nombrando en este momento el hecho de que lo que ocurrió el pasado 3 de enero con Venezuela puede ocurrirle a Colombia, ¿no? Que se nombra mucho en las redes que le puede estar ocurriendo a Colombia. Entonces, bueno, quise hacerle un pequeño resumen en texto y cuando voy o sea, cuando voy escribiendo la respuesta en el chat para ella, me voy dando cuenta de métricas, ¿no? Y ya se me hizo como muy largo la respuesta que le quería dar a ella, entonces dije, bueno, hagamos un video y de paso que quizás pueda ser de utilidad para las otras personas. Yo invitaría en lo posible a los receptores 5,7 que me acompañaran en este ralentizado. Yo he visto algunas cosas, pequeñas cosas, pero quizás ellos al ir viendo las diapositivas, pues quizás se les active algunas otras comprensiones. Pues los invitaría a que me compartieran en los comentarios. En primera instancia, cuando ella me hace la pregunta de cómo es el funcionamiento de ese código 5,7, bueno, funcionamiento como tal, pues no lo sé. Yo estoy descubriendo ese nativo, estoy cada día dándome cuenta cómo funciona mi antena. Sí sé que hemos estado durante 13 años observando de manera, pues con los parámetros que nos entrega la LGC, cómo es el comportamiento del colombiano. Recuerden que parte fundamental es darnos cuenta cuál es el defecto nativo de este código, que sé que quizás es mucho más fácil conocer a otro que conocerse a sí mismo, ¿no? Hay mucho punto ciego a la hora de uno hacer una autoobservación. Y bueno, es de tiempo. Básicamente, pues una de las cosas es el tema de la velocidad de percepción, en el sentido de que mientras una persona apenas está diciendo A, uno ya se dio cuenta A, B, C y D, ¿no? Esos, digamos, en el contacto con otros, se supone que eso funciona así. Yo la verdad, yo no he notado eso mucho en mí, ¿no? Al contrario, yo me caracterizo por decir, pues, porque no me di cuenta, porque no me di cuenta antes, ¿no? Pero bueno, no se trata de uno no caer en la trampa o de no cometer errores, ¿cierto? Básicamente la LGC lo que nos está enseñando cada día es a amigarse con el error, a detectar la falla, a no tener problema con ella. Entonces, bueno, hacia grandes rasgos lo podría decir 5,7 como código y en el comportamiento, digamos, de los nativos de Colombia, pues está mucho el tema de la astucia, por ejemplo, es algo que he visto mucho, la utilización, el valor en la astucia, que yo creo que es algo muy común a todos los códigos, ¿no? Pero en Colombia es bastante notorio la desvalorización, digamos, todo se vende en base a compensar la desvalorización que tiene el colombiano. Por eso el colombiano, pues algo que es, digamos,
un valor que se tiene del colombiano es que es muy amigable, que te recibe y de una vez te sienta en la mesa como si fueras uno más. Si bien sí hay ese espíritu de acogida muy en el ADN del colombiano, también percibo que es un mecanismo de supervivencia que se tiene eh, por ser aceptado, ¿no? Esto, no sé, yo lo remonto a otras especies, ¿no? Digamos, los perritos. Cuando los perritos nacen muy lindos, pues, sí, que van evolucionando y las razas se convierten, tienen un pelaje hermoso, tienen unos ojos tiernos. Básicamente son mecanismos biológicos de supervivencia, porque se sabe que tienen mucho más opciones de ser adoptado, por decir algo, un perro y un perro bonito y no un perro feo, ¿sí? Entonces, va en esa mejora. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Yo no entro a refutar porque no soy veterinaria. Eso es algo que he escuchado y pues le encuentro lógica a eso, ¿no? Entonces, el colombiano yo creo que por un tema de supervivencia ha optado por la amabilidad y por la acogida. En esta amabilidad y acogida, pues siento que se pierden muchos cuadros, ¿no? Se da por hecho, por ejemplo, que la persona es buena, per se, y no, tú no la conoces, entonces, ¿por qué tú vas a entrar a un desconocido directamente a tu casa? ¿Por qué vas a entrar a un desconocido directamente a tu intimidad? No. Entonces vuelvo a algo que Alejandra nos ha entregado y ese es el JKL, ¿no? Listo, perfecto, yo te acojo, pero no te acojo en intimidad, te acojo en un área social, en la puerta. ¿Sí? Ahí nos conocemos, ahí dialogamos y ahí vemos si realmente cumple las condiciones, cumple las condiciones para poder ingresar a, a una parte más íntima, más privada de mí, ¿no? Entonces creo que el campesino, por decir algo, colombiano, cae en ese error, pero yo lo que he podido observar es un error que ha sido un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Por un tema de un conflicto, o sea, un conflicto que viene de muchas décadas, donde prácticamente Colombia nunca ha tenido un enfrentamiento con el exterior, siempre ha tenido un enfrentamiento interno. Entonces están las guerrillas, está todo el problema de narcotráfico a nivel interno, está las disputas entre derechas e izquierdas, o entre derecha e izquierda, la disputa por el clasismo entre las familias. Entonces, digamos que la palabra que al momento de hablar de Colombia es el conflicto interno, ¿sí? No es el conflicto hacia afuera, sino el conflicto interno. Entonces, digamos, la gran novedad de este 2026 es que por primera vez se plantea la posibilidad de un conflicto. De todas maneras, quiero nombrar algo que sucedió en el 2025 con Perú, ¿no? Que Perú, como la tierra va cambiando, entonces en Leticia, en el Amazonas, emerge un territorio concreto, ¿no? Sale a la superficie un pedacito de tierra y ese pedacito de tierra no está en el mapa ni de Colombia ni de Perú. Es que es una tierra que emerge. Obviamente, como no está en el mapa, entonces el primero que coloque bandera de ese es el territorio. ¿Qué es lo que sucede? Que por un tema de cambio climático, el Amazonas se está secando y no sé en cuánto tiempo podría ocurrir de que la frontera se diluya entre 51 y 57. Entonces hay que demarcar muy bien la frontera. El caso es que parece que no era una forma legítima que lo estaba haciendo la presidenta en ese momento de Perú. ¿Y por qué? Porque se necesita es llegar a acuerdos, ¿no? Entonces ella simplemente estaba apropiándose del territorio, o sea, el primero que esté, y si yo pueblo de peruanos eso,
ya automáticamente es de Perú. Entonces, obviamente estamos en una época donde podemos sentarnos en una mesa de diálogo, determinar cuáles son las fronteras. Pues eso no se hizo. Entonces, ese es, digamos, el antecedente en el 2025 para este 2026, donde al 3 o 4 de enero ya Donald Trump está nombrando a Colombia como su siguiente objetivo para tomar, para supuestamente hacer lo mismo con el presidente actual. Entonces, la gran diferencia que hay entre Venezuela y Colombia es que mientras que en Venezuela hay o estaba un presidente que no fue elegido democráticamente, o sea, un dictador, en Colombia tenemos a un presidente que sí ha sido elegido democráticamente, que en este caso pues es Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de Colombia, que fue elegido para que ejerciera como gobernante o como presidente de Colombia desde el año 2022 al año 2026. Entonces, bueno, esa es una diferencia abismal, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que Gustavo Petro, antes de ser político, antes de 1990, él hizo parte desde el 1973 a 1990, parte de un grupo guerrillero M-19, que a partir de 1990 Gustavo Petro ha ejercido diferentes puestos públicos, lo ha hecho desde mi punto de vista con mucha oposición de la derecha, pero que en la práctica pues se ven muchos resultados en beneficio de la población. Otras personas no van a estar de acuerdo conmigo, otros colombianos no van a estar de acuerdo conmigo, cada uno tiene su versión de la historia. Desde mi punto de vista, desde el Senado, Petro ayudó muchísimo para el desmantelamiento de todo lo que fue los falsos positivos, de toda la corrupción que había a nivel de la derecha y pues todo lo que fue narcogobiernos, porque finalmente pues lo que nos vamos dando cuenta a través de la historia es que el gobierno colombiano efectivamente ha estado involucrado y ha sido facilitador de que los narcotraficantes pues puedan tener su negocio, ¿sí? De todas maneras sabemos que Estados Unidos ha tenido también mucho que ver y esa es la paradoja de la situación, que hay que poder ver con por lo menos la parte lineal, no solo quedarse con una única versión, ¿no? Entonces, la invitación es que no se queden con mi versión, que investiguen, que hagan sus propias conjeturas en lo netamente lineal. Yo tengo una postura, porque global es la Tierra, integradora es la Tierra, entonces cada uno vamos a tener nuestro sesgo. Yo claramente lo que he visto en Petro a partir de que él ingresó a la política es que es una persona que durante más de 26 años o 30 años, más de 30 años en la política, pues nunca se le ha encontrado algo de corrupción. Hasta donde yo sé, no le han atribuido, no le han podido atribuir ningún asesinato. Tampoco temas de narcotráfico, al contrario, en el gobierno de él es cuando más incautaciones al narco se han realizado, es cuando ha incentivado ha incentivado y ha hecho que se entreguen territorios a los campesinos que pues le fueron arrebatados estos territorios en la época de los paramilitares, en la época pues álgida de los falsos positivos. Y bueno, son temas bastante complejos para tratarlos pues en esta plataforma y más sin una investigación. Yo no soy historiadora, en fin, hay muchas falencias que puedo tener yo. Ahora yo hablo desde mi postura de ciudadana colombiana, siendo nativa colombiana. Y pues yo recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que más se le achacan a Petro es el tema de haber participado en la toma del Palacio de Justicia. Y claro, se dijo un discurso que el palacio fue tomado por el M-19 y por ende entonces las consecuencias fueron que los magistrados fallecieron y el palacio quedó destruido. Pero ¿quién fue el que
el que colocó tanques de guerra y que lanzan como es, pero el caso es que el Palacio de Justicia quedó en llamas y quedó destruido con la gente adentro, con los ministros adentro, ¿cierto? Entonces no llegaron a una negociación. Belisario Betancur, que en ese momento era el presidente de Colombia, con el M-19 y, y bueno, pues el gobierno no tuvo más sino que destruir al M-19 con la gente adentro. Entonces algunos lograron salir, algunos magistrados lograron salir, se les vio en cámaras y de repente desaparecieron. Pero afuera estaba el ejército encargado de esa situación, o sea, en las afueras del Palacio de Justicia. De todas maneras, como les digo, yo tenía 13 años en ese momento. Y lo que yo recuerdo son esas imágenes. El incendio lo inició el Estado, las tanquetas eran del Estado, quienes estaban recibiendo a los sobrevivientes de ese atentado o de ese secuestro fue el ejército o las Fuerzas Armadas de Colombia y luego se desaparecieron. Entonces, no sé por qué achacarle a Gustavo Petro directamente esta situación, cuando ni siquiera Gustavo Petro creo que estaba en el país en ese momento. No estoy segura, no estaba ahí, ni hizo parte de esa incursión, ni estuvo dentro de del Palacio de Justicia. Ahora, no sé cuál fue su rol ahí, no lo sé, porque sí hacía parte en ese momento del grupo armado M-19, pero pues se le tilda mucho o se le iguala un error que yo percibo, digamos, en la dialéctica colombiana y en la dialéctica que se escucha en el exterior frente a lo que fue el M-19, es tildarlo como igual que el ELN o igual que la FARC, y no. Su nacimiento y su ideología y su fundamento eran totalmente ideológicos, eran políticos, no eran realmente armados. Yo estoy dándoles una visión de lo que yo percibo, de lo que representa Gustavo Petro para Colombia, de la problemática que se ha vivido en territorio colombiano, así muy por encimita, porque se dice la palabra conflicto muy fácilmente, pero la palabra conflicto lleva que ha habido muchos muertos en el transcurso de las décadas. Creo que todas las generaciones han vivido en un conflicto interno constante en Colombia. Entonces, bueno, quisiera pues hablar de Gustavo Petro, Gustavo Francisco Petro Urrego, que es presidente de Colombia. Él empieza a ejercer como presidente de Colombia a sus 22.755 días. Esto me hace pues bastante sentido. Yo creo que las personas que manejan métricas van a encontrar, digamos, algo interesante que ver en esta métrica. Él, como fue elegido democráticamente, él no ha manifestado ninguna intencionalidad de quererse quedar en el poder. Está facilitando pues que Colombia vaya a elecciones y no se ha reelegido ni ha hecho algunos cambios en la Constitución para reelegirse ni nada de esto. Entonces él terminaría su ejercicio como presidente a sus 24.216 días. Entonces aquí lo interesante, pues por lo menos yo veo este 16, lo denominamos en el EGC como la agenda, este 5-7, que es la conciencia de ese punto gravitatorio, y la totalidad de los circuitos, ¿no? Bueno, ahora vamos a iniciar con las métricas, con lo que realmente nos interesa en LGC, y es ver las métricas, en este caso de Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, periodo 2022-2026. Creo que no lo dije anteriormente, pero pues me llama bastante la atención el hecho de que el periodo también esté mostrando, el periodo de gobierno de Gustavo Petro, también esté mostrando ese 26, ¿no? O sea, me refiero que va desde el 2022, este 2, hasta el 2026, o sea, este 6. Bueno, estamos viendo que de alguna manera el periodo también marca ese 26. Bueno, Gustavo Petro nace en Ciénaga de Oro, Magdalena, Colombia. Pues si yo hubiese dicho esto hace 3 años atrás o 2 años atrás,
pues realmente decir Ciénaga de Oro Magdalena sencillamente sería un dato, ¿no? Pero a la luz del 2026, creo que para ninguno de la LGC pasa desapercibido que sea Ciénaga de Oro Magdalena el lugar en el que nace Gustavo Petro. Gustavo Petro nace el 19 de abril de 1960. 1960 es el año de CIDE del aparato 490. Entonces vemos que pues 49 es ese punto de encaje, pues alude también al incremento del modelo. La particularidad que tiene este 0 a la derecha es que claramente hay un reseteo, un reset a ese punto y a este punto, ¿no? 49 de función, ¿cierto? Del receptor en este caso. Como dato curioso también son estos 17 aparatos que hay entre el aparato 490 y el 507 que estamos cursando. 19 de abril de 1960 tiene como frecuencia positiva 110. Entonces tenemos nuevamente ese 0 a la derecha, bueno, en este caso en el contexto, ¿no? Y en negativo tenemos 256 como frecuencia negativa del 19 de abril de 1960. La frecuencia de anulación de esta fecha es 146. Entonces podemos ver límite, frontera, posibilidad de el receptor vinculado al modelo, ¿verdad? Y bueno, tenemos múltiples formas de leerlo, cada uno en el momento que interactúe con esta frecuencia en un momento particular, pues va a tener una comprensión o va a tener otra. Por eso es muy importante no dejar las interpretaciones cerradas y dejarlos como una verdad absoluta, porque nuestro receptor está cambiando y vamos a estar interpretando cosas diferentes cada vez que estemos en contacto con los datos, ¿no? Como dije anteriormente, el Ciénaga de Oro hubiese pasado hace 3 años, realmente no creo que desapercibido tanto, pero pues obviamente hoy tiene una connotación muy diferente a la luz del oro berkelio que nos ha entregado la tabla de elementos, ¿no? Un dato no menor es que Gustavo nace en código 5 dentro de 57, ¿no? Y nace en el día solar 71-56-21. Obviamente por yo estar emplazada en código 56, me llama mucho la atención este 56. Obviamente por la situación en las que nosotros nos encontramos en la actualidad a nivel sociopolítico, pues también me dice mucho el hecho de tener en esta fecha, el 19 de abril de 1960, este 21. Los días de Petro, en el cual yo estoy haciendo esta grabación, que es 6 de enero del 2026, él tiene 24.003 días. Ya sabemos que cuando nos referimos a la antena, estamos aludiendo a este 23, ¿no? Circuito de la percepción o la percepción del circuito, pero esto lo hace la antena. Entre el 2 y el 3, o entre el 3 y el 2, tenemos a este 400. El código 400 en Internet nos indica que el servidor recibió la petición, pero no puede entenderla ni procesarla debido a un error en cómo fue enviada. Responsabilidad del problema está en el cliente, navegador, aplicación o usuario, no en el servidor. Esto me parece súper relevante y espero poderlo plasmar en las siguientes diapositivas. Ya de manera genérica, creo que es algo que podemos aplicar todos y que pues a través de esto que muestra los días de vida de Petro el día de hoy y en realidad también en una interacción que tuve con Andrea Zapata el día de hoy, pude ver, digamos, un mecanismo en el cual uno pues funciona uno mismo, funciona como interferencia el propio proceso, pero si uno logra entender la dinámica, el mecanismo que se está
llevando a cabo a través de encontrarse con una falla o detectar un error, la manera como uno lo aborda, como uno lo procesa, como uno lo entiende, ¿cierto? Es que la palabra entender no está correcta acá. Como uno lo procesa, hace la gran diferencia, ¿vale? Bueno, yo quise colocar mis días de vida acá para el 6 de enero del 2026, como para tenerlo a la vista. Y bueno, me encuentro con esta sorpresa de que mis días de vida el día de hoy son 19.490 días, que hace parte, pues tiene las frecuencias análogas al aparato 490, ¿no? Que es ese cero a la derecha. Por decir algo, es un cero funcional, ¿cierto? Los días de vida de Alejandra Casado al 6 de enero del 2026 es 20.485 días. Pues ahí, con las novedades que tenemos de Venezuela, pues creo que ahí también nos estaría informando algo interesante, pues los días de vida de Alejandra. La palabra lógica suma 48, la palabra mente suma 58. Y ahí tenemos al 5 y al 8 y al 4 y al 8. Y aquí pues el 20 es la actualización. La constante entre Gustavo Petro y Sandra Castañeda es 4.513. Yo no sé si es correcto, la verdad eso tengo que preguntárselo a alguno de los compañeros de LGC. A mí me quedó desde el año 2020 la idea de que cuando hablamos de 45, o sea, el consumo de 5.4, es como el radar, esto que está hablando Alejandra. Entonces esto lo tengo que corroborar primero porque 90, la mitad de 90 es 45, ¿no? Y no sé si está, digamos, mi ralentizado está en lo correcto, pero cuando veo 45, veo como el radar, ¿no? 13 es la letra M y también alude, o yo la relaciono mucho cuando hablamos de la pregunta de Ma, ¿cierto? Pues también es un receptor enlazado a la percepción neurológica, o es la percepción neurológica enlazada a uno, al receptor. La constante entre Gustavo Petro y Alejandra Casado es 3.518, y esto sí me hace muchísimo sentido, pues por la importancia que tiene el hecho de que un receptor esté enlazado o esté conectado con la octava, ¿no? Con la octava, que hace posible pues un desdoblamiento, que haya un circuito cerrado, que obviamente cuando está a la derecha estamos habilitando la posibilidad de una reprogramación, ¿no? De una recodificación de esa octava. 51 y 15 es la bisagra lógica, y pues es el código de Perú, ¿no? Eso también es importante. Perú se ve también acá, ¿no? 5.1 y 5.1 en la constante entre Petro, Sandra Castañeda, Petro y Alejandra Casado. Me gustaría que ralentizáramos un poquito lo que es el aparato 409. El aparato 409 pues tiene algo muy importante, por lo menos para Colombia. Me parece súper importante que nosotros en este momento como colombianos, aquí le hablo pues a las antenas nativas colombianas, que podamos hacer el ralentizado de este aparato, ya que Gustavo Petro pues está, es el año decide del aparato 490, pero el aparato en sí, su año asume, es 1957, que es el incremento de 5.7, ¿cierto? Entonces, bueno, lo dejo ahí para que los compañeros puedan hacer la observación. No menor el detalle que la asimila del aparato 490 es el año 1958, que también frecuencialmente es análogo a Venezuela, mientras que en la frecuencia análoga a Colombia es asume. Entonces Colombia asume, Venezuela asimila. Por favor, esto con muchísimas pinzas, porque el lenguaje pues trae, digamos, su margen de error, ¿no? Y la interpretación con lo que la persona lo recibe, pues también. Yo les pido por favor que estas lecturas pueden cambiar,
mañana me puedo despertar con una nueva comprensión y decir, mira el margen de error que tenía el día 6 de enero, ¿no? Pero pues bueno, aquí podemos tener a la mente, ¿cierto? Aquí a la conciencia gravitatoria, aquí el incremento de la administración, o sea, el desafío es el incremento de la administración. Esto a mí me pareció alucinante ver en 1959, que tenemos un 9 a la derecha y un 9 a la izquierda, y estamos hablando del incremento de la capacidad administrativa, que es el año desafía del aparato 409. Finalmente, pues, se tiene que Gustavo Petro tiene esto como función, ¿no? En Decide, pues esto ya está funcionando acá, lo que es el aparato 409, cuando él nace. Y bueno, tenemos a ese 96 del cual pues se ha hablado en los últimos días, ¿cierto? Acerca del aparato de la anomalía, que es el 396. Hablamos de que cuando estamos hablando de dinámico y estático, pues aludimos también a ese 96, más como estático, ¿cierto? Como algo fijo. De hecho, voy a sacar en este momento la palabra estático, suma 96, ¿cierto? Y el estático contenido entre 0 y 1, ¿no? Nuevamente, pues este 0 a la derecha. Bueno, estas son las observaciones propiamente de la fecha de nacimiento de Gustavo Petro. Lectura hecha pues al 6 de enero del 2026. Voy a pasar a una nueva diapositiva y voy a hablar un poco acerca de lo que fue el movimiento del M19, que pues, precisamente yo les comentaba de que pues, yo no soy historiadora. Lo que me he enterado pues es a través de todos los medios de comunicación y lo que se tiene pues de lo que los historiadores sí han ido contando paulatinamente, han ido contando a través de todos estos años. Pero lo curioso el día de hoy fue pues ver ese que el grupo armado se llamaba Movimiento 19 de Abril. Pero los líderes de este movimiento no, pues acá no tenemos en los líderes el nombre de Gustavo Petro. Está Jaime Bateman Cayón, que yo pues no tengo referencia de él, muy probablemente sí, mi familia, mi mamá, mis tías, toda la generación de ellas, me imagino que sí lo tienen presente. Las fechas que aparecen acá no son las fechas de nacimiento, sino las fechas en las que inician su participación o su liderazgo en el M19, ¿no? Aquí aparece Jaime liderando a partir del 17 de enero de 1974 hasta el 28 de abril de 1983. A partir del 28 de abril de 1983 lidera Iván Marino Espina hasta el 28 de agosto de 1985. Esta fecha me parece relevante, uno, porque la toma del Palacio de Justicia, si mi memoria no me está fallando en este momento, fue en el año 1985. Y bueno, el 28 de agosto, esta es una fecha que está dentro de la vuelta 15 de este año, o sea, del año 1900, bueno, de todos los años en realidad, el 28 de agosto. Y hace parte pues de la vuelta 15, que es la bisagra lógica, ¿no? Álvaro Fallat toma el liderazgo el 28 de agosto de 1985 hasta el 13 de marzo de 1986. Y finalmente Carlos Pizarro, que de él sí tengo referencias, o sí me acuerdo porque fue muy nombrado, porque él fue asesinado posterior al tratado de paz que hizo con el gobierno, y cuando el M19 deja de las armas y se convierte en un partido político en Colombia, pues fallece. Él fallece, me imagino que esta es la fecha de fallecimiento de él, 8 de marzo de 1990, ya me enteraré más adelante. 13 de marzo, entonces toma el mando del M19 el 13 de marzo de 1986 hasta el 8 de marzo de 1990, prácticamente solo 4 años, ¿verdad? Bueno, Petro no aparece en esta lista. Ahora, sí es muy diciente que así no fuese un miembro muy importante, que no lo sé,
del M-19, pues sí, lo delata mucho el hecho de que sea el movimiento 19 de abril cuando él nace el 19 de abril. Acá sí no tengo ni idea si es una coincidencia o alude a algo, la verdad no lo sé. Me llama la atención pues el hecho de que era conocido el grupo armado como el M, ¿no? Surgió después de las irregularidades, y aquí pues donde yo quiero, digamos, clarificar un poco el hecho que me parece un error tratar al M-19 simplemente como guerrilla, ¿no? Porque la guerrilla que nosotros tenemos en Colombia actualmente y a partir propiamente de la FARC no es una guerrilla ideológica que lucha por el pueblo y por los... No, es una guerrilla netamente de índole... con intereses personales, particulares, económicos, que prácticamente pues lo que es delincuente, o sea, delincuencia, donde no le importa a nadie, solo sus intereses, y está el robo, la extorsión, el secuestro y el daño a la población. En fin, son guerrillas totalmente diferentes. O sea, lo que uno sabe y uno ha conocido del M-19 era que estaba en busca precisamente de la igualdad entre los colombianos, con toda la distorsión que eso puede tener y con toda la ideología, digamos, de índole cubana y marxista que haya podido tener el M-19, pero sus intereses eran en bienestar del pueblo. Y algo que pues nadie puede negar es que uno de los mejores, digamos, creo yo, políticos que ha tenido Colombia ha sido, digamos, Navarro Wolf, que fue gobernador y fue gobernador por muchísimo tiempo del Nariño, y el Nariño pues prosperó en manos de él. Yo no sé, yo perdí el rastro de él, no tengo ni idea de él en esta instancia, si está vivo, si está muerto, que fue gobernador hasta cuándo, no lo sé, pero sí sé que en su momento fue muy respetado precisamente porque pues lo guiaba la ética y la moral, cosa que en los políticos tradicionales pues eso es lo que menos ha tenido, ¿no? Con esto no quiero decir que sea bueno o que sea malo, porque ya sabemos cuando empezamos a ver estructuras espaciotemporales y lógica global convergente, todas las antenas iguales, todas, absolutamente todas, son funcionales a la Tierra. Y esa es una cuestión que pues al principio es difícil, es complicado, digamos, digerir, pero paso a paso nos vamos dando cuenta del por qué, ¿no? Todas las antenas son funcionales, ¿no? Independiente de que uno la pueda catalogar, que algunas son buenas, que otras son malas, que unas están en lo correcto o que otras están en lo incorrecto. El M-19 surge después de las irregularidades de las elecciones presidenciales en 19 de abril de 1970. Asumo que es por eso que se llama Movimiento 19 de Abril, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero. Misael Pastrana Borrero, si mis deducciones no son erradas, pues viene siendo el padre de uno de los presidentes recientes, que es Pastrana. Yo lo conozco como Pastrana, uno de bigotico que trató de hacer un convenio de paz con la FARC, creo, y lo dejaron en una foto o sea, lo dejaron plantado en los llanos orientales. Es una foto muy famosa. Me imagino que los colombianos se acordarán de esa foto. Y bueno, y se le alude pues muchísimo, digamos, muchísima pleitesía a los Estados Unidos y que prácticamente ha vendido. Bueno, no me quiero meter ahí. En fin, ustedes pueden averiguar cuál ha sido pues el aporte de cada uno de los presidentes de la República Colombiana a través de la historia. Entonces, ¿qué dieron como ganador? Entonces, el 19 de abril de 1970 dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero, derivación de un fraude electoral orquestado por el alto gobierno junto a los partidos tradicionales. Este movimiento inicia en 1973 y bueno, culmina con el Tratado de Paz en 1990. Esto me parece muy importante a la luz de que 9 es la letra R y 9 es la letra I. Aquí tenemos a RI, ¿no? RI en punto cero. Entonces hay un reseteo de ese RI.
La toma del Palacio de Justicia, el presidente en ese momento pues era Belisario Betancur, quien pues hace, digamos, la incursión real, donde ya hay muertos, fallecidos, incendio y todo esto. Fue el ejército con sus tanques, quedando pues los ministros adentro, otros que lograron salir pero luego desaparecieron, y pues todo sencillamente se cerró diciendo no, fue culpa del M-19 y ya está. Realmente pues las investigaciones pues todas podemos decir que truchas, porque pues la verdad no se sabe. Lo que sí hicieron fue, bajo mi perspectiva, hicieron una muy buena campaña de marketing, un muy buen manejo de medios, porque a esta altura pues hay mucha gente en Colombia, bastante, que cree pues que sí, que Petro es un guerrillero, que el M-19 pues es lo peor, y bueno, y que el Estado hizo en su momento lo que tenía que hacer. Y bueno, pues ahí ya entraríamos a discutir y argumentar cosas que pues aquí en Lógica Global y Convergente pues en realidad ese no es el tema. El tema es lo que nos puedan mostrar las métricas, porque son actores no más, no son autores en realidad de lo que está sucediendo a nivel del espacio-tiempo. El 8 de marzo de 1990 se convirtió en el movimiento político llamado Alianza Democrática M-19. Su candidato presidencial, Carlos Pizarro, fue asesinado el 26 de abril de 1990. Esto me llamó mucho la atención porque esa es una de las pocas cosas que sí me quedaron a mí en la retina como recordación. Fue las imágenes de Carlos Pizarro herido o dado por muerto en un avión. Él iba, creo que para Cartagena o para Costa Atlántica, en un avión comercial, y ahí pues lo asesinaron dentro del avión. Eso es lo que yo recuerdo. Y fue el 26 de abril, ¿no? Pues estando en el 2026, obviamente este 26, este eje Y me llama muchísimo la atención. Tenemos un eje Y aquí y tenemos un RI aquí. Entonces, wow. Un modelo acá, wow. Entonces, bueno, ahí tendríamos mucho que ralentizar, pero pues por el momento es lo que hay como observación. Bueno, hablando entonces acerca de lo que ha ocurrido con Venezuela en los últimos días, o sea, iniciando el 2026 y viendo pues todo lo que ha hecho Donald Trump a partir del 20 de enero del 2025, una vez él toma el liderazgo de los Estados Unidos como presidente en su segundo mandato, pues hemos visto que es un hombre pues bastante dictador, creo yo. Algunos pues estarán muy de acuerdo con lo que él ha hecho, otros no. Básicamente yo lo que veo en Donald Trump en este momento es cuando él dice que quiere hacer América grande, ¿no? Y que inicialmente pues empieza a cambiarle el nombre a las cosas. Empezó cambiándole el nombre al Golfo de México porque el Golfo de México era de él o era de los estadounidenses. Ahora está diciendo que el petróleo no es de Venezuela, sino el petróleo es de los Estados Unidos. Y luego sale en su cuenta de Truth, su cuenta social, la que él hizo, o la que él hizo o mandó a hacer, colocando pues el mapa, la bandera de Estados Unidos desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces todo es Estados Unidos. Pues en últimas yo digo, él simplemente está blanqueando algo que ha venido pasando, ¿no? Se sabe que los Estados Unidos ha estado, digamos, manipulando mucho todo lo que pasa a nivel de los gobiernos, de las relaciones comerciales, etcétera, etcétera, a través de los años, ¿no? Que haya sido conveniente o no ha sido conveniente, lo que sí es que ha sido el papá que cuida supuestamente sus intereses a través de controlar su vecindario, que en este caso pues sería Latinoamérica, ¿no? A mí me falta mucha información, por lo tanto no puedo yo tampoco aseverar nada, simplemente estoy dando una opinión o dando, digamos, mi versión de la situación, sabiendo que tengo un margen de error grandísimo. Ahora, ¿para qué me sirve esto que aparece o que él mismo ha publicado, ¿no? Diciendo que el petróleo de Venezuela le pertenece a los Estados Unidos y diciendo que él quiere que América
hablando de los Estados Unidos, porque se sabe que él nombra a América como los Estados Unidos, a los Estados Unidos como América, y que con una bandera desde Alaska hasta la Patagonia. Pues que en últimas esta idea de expansionismo territorial está confundiendo abstracto con concreto, ¿no? Hagamos a América grande, quiere más territorio. Sí, él asume que es hacer grande a los estadounidenses, es que tengan más, ¿sí? Más plata, más dinero, más. ¿Y cuál es el cambio y cuál es el crecimiento real del estadounidense? Ninguno, porque quiere llenar, digamos, de cierta manera un vacío que se tiene, un vacío de poder, un vacío de autoridad, un vacío de recursos, un vacío, lo quiere llenar pues con más cosas. Entonces no las tiene, entonces va y las busca en otro lado y dice, esto es mío, ¿sí? Este lado es mío, este dulce es mío, esto todo es mío, ¿cierto? En lugar de pues invitar a una maduración a sus ciudadanos, ampliar el espacio de conciencia, ¿cierto? A través de un patrón fundacional, por ejemplo, como hemos podido, como tenemos la oportunidad de hacerlo a través de la LGC. Obviamente no se lo vamos a pedir a él no está resonando con la LGC, no conoce esto, tampoco le interesa. Así que pues no es tema de él, el tema de nosotros es ver dónde está, digamos, la distorsión de su percepción, ¿verdad? Vuelvo a decir, esto no es para declarar que está bien o que está mal, porque finalmente él simplemente está haciendo expresión de algo que ya ha estado cocinándose previamente, ¿no? Digamos que de alguna manera hay un blanqueo de que simplemente se está notando lo que antes no se sabía que existía o se tapaba que existía, ¿verdad? Entonces ahora como que se está evidenciando lo que venía pasando tras bambalinas, ¿verdad? Un detalle muy importante y que digamos en donde yo me apoyo esto que estoy diciendo de que esto que se está mostrando ahora o lo que está haciendo Donald Trump no es algo que esté pasando ahora, sino es algo que siempre ha pasado, que los Estados Unidos siempre ha tenido influencia o ha querido ser realmente pues el que dirige los sucesos que pasan o las decisiones que se toman en Latinoamérica. Es el hecho de que pues cuando ustedes recuerdan que, o no sé si ustedes lo recuerdan, pues les comento que el año pasado Petro estuvo en una reunión, no sé si fue de la ONU, la verdad no recuerdo, y él habló allí ante todos los otros presidentes del resto del mundo, no sé cuántos presidentes fueron, pero sé que fueron muchos. En esta reunión en Nueva York, pues él se reúne, habla pues de sus políticas de medioambientales, ¿no? De energía limpia, de que la gente vuelva al campo, de que no se trabaje con hidrocarburos. Bueno, es digamos un argumento opuesto al argumento y a la dialéctica que tiene Donald Trump. La cuestión es que creo que sí hizo en ese foro, bueno, en esa reunión hizo, digamos, increpó un poco o mucho a Donald Trump, y obviamente a Donald Trump no le gustó. Lo que creo que más le molestó a Donald Trump fue que Petro, aprovechando su instancia de haber llegado a Nueva York, salió a las calles a estar con los que protestaban en ese momento por Palestina libre, ¿no? Libre Palestina. Hablando y apoyando, estando en contra, en contra de Israel y apoyando a los palestinos. Esto no le gustó a Donald Trump y una vez Petro pisa Bogotá, después de este viaje, automáticamente Donald Trump le dice que usted ya no es bienvenido a los Estados Unidos, usted es un narcotraficante. Yo no sé de dónde sale eso, ¿no? Por lo que ya les comenté previamente, que si hay un gobierno que ha atacado el narcotráfico, este se llama el gobierno de Gustavo Petro, a diferencia de un gobierno como el de Uribe, por ejemplo. Paradójicamente, entonces es Petro el que está siendo calumniado de alguna manera. Pueden llamarlo exguerrillero porque exguerrillero fue. Ahora, narcotraficante, realmente pues eso es calumnia, que es el único que ha realmente ido a desmantelar a las redes de narcotraficantes dentro del territorio, a devolver los territorios robados o quitados a la población campesina, incentivando a que la población
cambie de negocios, digamos que obligada por todo el apriete delictivo que hay en ciertas regiones, a que no produzcan, y bueno, y por la situación económica del país y de corrupción en el país, pues obligada a cultivar coca, y a que regresen a cultivar cosas agrícolas como papa, como arroz, como, bueno, pues Colombia es un país tropical donde se tiene diferentes pisos térmicos, y esto hace que haya diversidad en el tema de cultivos, ¿no? Cultivos lícitos, para poder volver a Colombia exportador de alimentos. En palabras de Petro, pues exportador de vida, ¿no? Pero pues para abogar por la vida, pues también hay que asumir otras instancias. Pero bueno, vamos a continuar. Y aquí pues hay una parte muy importante, que es gracias pues a la interacción que tuve el día de hoy, 6 de enero del 2026, con Andrea Zapata, pues de forma privada, digamos, tuvimos una reunión, y ahí pues salía esto que hace parte del Alejandra en Red número 101, y donde Alejandra habla allí del tejido interdimensional. Entonces, en la conversación con Andrea me quedaba como clara la situación en la cual, cuando hablamos de circuitos interactuando en el contexto, ¿cierto? Lo normal cuando tenemos una frontera es que, o sea, una frontera en la percepción, una frontera en la capacidad de respuesta, una frontera en que yo voy y no conozco el contexto, y voy muy inocente a ese contexto, y ese contexto pues me hiere, me lastima, ¿no? Esto que hablé en la primera emisión con el tema de la quemadura, ¿no? Cuando no tienes la membrana, pues todo, hasta el viento te duele, ¿no? Cualquier cosa, cualquier roce es un dolor. ¿Por qué? Porque falta membrana para ese contexto. O sea, no me he fundado un espacio de madurez a nivel psíquico para yo poder tener anticipación ante un contexto donde yo me voy a expresar. Alejandra habla de tejido interdimensional, ¿cierto? No es obligarse a ver desde el receptor. O sea, hay un error, y hay algo que quizás dentro de nuestro caminar por el LGC no terminamos, y no estoy hablando de manera general, algunos nos ha pasado, nos ocurre el hecho, por ejemplo, de estar en el LGC para que no me pasen las cosas, para que no me sucedan situaciones. Y el LGC lo que hace es prepararte para cuando lleguen las situaciones, que tú tengas capacidad de respuesta, pero no es evitarte la situación. Y yo noto, pues a veces en consulta, a veces en interacciones que tengo, de que la tendencia es: yo quiero obtener ampliación de conciencia para que las situaciones difíciles no me sucedan. Y lo que ocurre es que si tú te pones disponible al proceso, tú lo que te vas a dar cuenta es que no era necesario no era necesario no estar en contacto con el viento, por ejemplo, sino era necesario que tu tejido, en este caso la piel, cuando tuve la quemadura, estuviese en condiciones propicias para yo estar en contacto con el viento y que no me doliera. No sé si ese sea el ejemplo que sea ilustrativo para lo que quiero transmitir en este momento. Pero normalmente lo que veo es que yo no veo cuál es el error que estoy cometiendo. Es que yo no veo por qué me está pasando esto. Es que yo no veo. Y la cuestión acá es que uno como receptor, cuando está vivenciando la situación, precisamente uno no ve. Pero uno no se tiene que obligar a ver, porque no está en la capacidad de ver. O sea, no es la instancia de ver, es la instancia de registrar. Entonces, cuando tienes, en lugar de estar registrando lo que te está pasando, ya sea químicamente, ya sea por una situación a nivel externo, donde estás en un contexto donde te están sucediendo cosas que no esperabas y te están golpeando y te está doliendo, te está desafiando, la persona en ese momento es: que tengo que ver, que tengo que ver, que tengo que aprender, que sí, y no. Entonces deja de registrar lo que realmente está sucediendo. Y es súper importante hacer el registro. Entonces,
aquí es confundir a 7 con 1. Yo he escuchado muchísimas veces hablar a Alejandra de esa confusión en que se tiene entre 7 y 1, que 1 se confunde con 7 o 7 se confunde con 1. Y acá me podía dar cuenta, digamos, cuando uno está enfrentado a una situación y uno dice, es que no puedo ver, es que no puedo ver, es que no puedo ver. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí hay algo muy importante y es algo que habla Alejandra en el Alejandra en Red número 101, que es el tejido interdimensional, acerca del tejido interdimensional. Entonces, eso me parece algo que es muy, digamos, práctico, muy cotidiano, que nos puede ayudar. A mí me pasa mucho, pues, en consultas, ¿no? Que yo veo a las personas como queriendo estar en el eje C para que no le pasen y no le sucedan las cosas, como para evitar que ciertos desafíos no aparezcan en su vida. Y aquí es bueno pues recalcar nuevamente que el LGC lo que te da es una herramienta para poder estar en interacción con eso que te viene a desafiar, como que tengas la capacidad de respuesta. Entonces, lo que expreso aquí me parece que es práctico, aplicable y que ayuda a comprender esta diferencia del por qué nosotros no buscamos no tener los desafíos, ¿sí? No estoy en el eje C para que no me suceda, estoy en el eje C para tener capacidad de respuesta y poder actualizar a mi receptor a través del desafío. Y para esto hay que tener, pues claro, ciertos conceptos. Por ejemplo, el error típico. Yo le escuché a Alejandra muchísimas veces decir el error de confundir a 7 con 1 y a 1 con 7. Lo he ralentizado de 1000 formas, o sea, de acuerdo a lo que me ha ido pasando dentro del proceso, pero digamos que la claridad mayor pues ha llegado en el 2026 respecto a la confusión entre 7 y 1. Ya no visto, digamos, en el contexto, digamos, que esto que le puede estar pasando y sucediendo a Donald Trump, ¿cierto? Sino es en lo que le pasa a uno a nivel cotidiano. Entonces, yo veo mucho en las personas esto de querer ver lo que aún no tienen la capacidad de ver. Es decir, como venimos de las terapias, y la terapia siempre te nombra a ti de que hasta cuando no veas el inconsciente no podrás ser libre, y hasta cuando no veas el error en el que tú estás, entonces no podrás ser libre. Entonces, ahí claro, eso empieza a funcionar más como una interferencia que como un apoyo o a una ayuda en el proceso, porque te pone como en autorrechazo, ¿no? Esto me pasa por boludo, esto me pasa por tonto, esto me pasa por sí. Y hay que asumir de plano que el receptor siempre va a tener punto ciego, ¿cierto? Entonces, el mecanismo para que nosotros, o sea, no es el receptor el que tiene que ver, el receptor lo que tiene es que registrar. Entonces, si viene una situación, por ejemplo, cuando me quemé, ¿no? Pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿por qué me está doliendo tanto? Y es que si ve que yo soy una boluda, que yo soy una tonta, que yo puse el sartén mal, que en fin. Si yo me pongo a todo eso, a rechazar lo que me está pasando, pues no hago ningún registro, solo me estoy quejando. Si voy a terapia, estoy acostumbrada a ir a terapia y me pasa esto, entonces digo, no, esto me pasó porque mi inconsciente me está diciendo que tengo que ver algo y yo tengo que obligarme a ver. Entonces, desde ese lugar se está obligando a ver lo que en ese instante no tiene la capacidad de ver. Entonces, ahí hay una sobrevaloración de la capacidad que se tiene, porque en ese momento no se tiene la capacidad. Por eso llegó en esa instancia a quemarse, ¿cierto? Pero no está ni bien ni mal. O sea, nosotros no estamos en el eje C para que no nos sucedan las cosas. Estamos para poder hacer acuse de recibo de las señales, sí, pero entendiendo que cada plano le corresponde un rol y que el rol de 7 no lo puede hacer 1 y el rol de 1 no lo puede hacer 7. Entonces, cuando a uno le sucede algo en plano 1, en su vida cotidiana, en su día a día, y pasa un desafío donde claramente te das cuenta de una frontera donde
no tienes la capacidad de respuesta, donde te quedaste vulnerable, donde tienes mucho dolor porque te tocaron una herida del ego, te tocaron una herida física o lo que sea. Ahí en esa instancia el 100% tiene que ir a registrar. Básico, registrar lo que me está pasando. No a sobreexigirme ver lo que no tengo la capacidad claramente de ver. Entonces tengo que trabajar en laxo, tengo que trabajar en calma, ¿sí? Entonces, esta calma va a salir a partir de que yo permita, además, o sea, mientras estoy registrando lo que me está pasando, todos los detalles que pueda tener, lo que se pueda estar vivenciando, tener la calma para permitir el paso químico. Por ejemplo, si fue un reactivo que se me levantó, sea de tristeza, de llanto, de enojo, lo que sea, es simplemente química que me está pasando. Entonces, no etiquetar, no interpretar, no hacer interpretaciones lineales, porque o sea, lo más común y lo más fijo es que la interpretación sea sacada de la memoria. ¿Por qué? Porque apenas en ese tránsito químico, apenas vas a empezar a construir un nuevo tejido interdimensional. Pero si tú interfieres a través de tu interpretación lineal, no, es que esto me sucedió porque soy tonta. No, es que esto me sucedió porque es que mi vecina me tiene envidia. Es que esto me sucedió porque me robaron tal cosa. O sea, lo que sea. O porque yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, todo eso son interpretaciones lineales. Entonces usted, si está haciendo una interpretación lineal, no está teniendo el tiempo de registrar. O sea, las dos cosas al mismo tiempo no las puede hacer. De manera lineal, no. O está atento a registrar lo que está pasando de la manera más neutral que pueda, aunque esté sintiendo la química. Porque esa es otra de las distorsiones que hay. Que ser neutral, entonces no tener la química. No. Mientras estoy teniendo la química, puedo ser neutral, permitiendo el paso de la química, no argumentando el porqué lineal de la química que me está sucediendo o me está ocurriendo en el momento. Sin interpretación lineal, sin etiquetas, y habilitar el mecanismo espaciotemporal interdimensional para que luego pueda aparecer una nueva versión. Registro y razono, nada más. Entonces, razonar, ¿qué es? Ya una vez registré, una vez ya me fui a dormir, una vez ya hubo esa conectividad donde yo estoy dormido, yo no estoy participando de eso de manera consciente, es tierra y sol en esa interacción, ¿cierto? A través de este cuerpo físico y biológico que se fue a dormir, en la mañana despierto a una nueva versión y a una nueva manera de verlo, pero no me puedo estar obligando a ver lo que no veo. Si era el otro día, en el momento que sucedió y ya veo lo que pasó el día anterior y no se me alumbró el bombillo, no pasa nada. Es porque se está desarrollando interdimensionalmente una actualización y yo tengo que permitir que esa actualización se dé. Puedo ir razonando lo que pasó con una distancia, la distancia que me da las 24 horas, la distancia que me da el mes, la distancia que me da el año, la distancia que hay entre un punto y el otro, que me dé la suficiente distancia en el tiempo para yo poderlo razonar. Para eso están las métricas, pero tengo que ser muy honesto de que no necesariamente tengo que ver algo, no necesariamente tengo que ver sí o sí el error. El error luego va a saltar de manera natural a darme cuenta, ya sé, ya entendí, ¿cierto? Pero lo vas a notar más que nada, el cambio de versión, la vas a notar en el reactivo, en la disminución del reactivo. Pero uno no se puede obligar a no sentir, uno no se puede. ¿Por qué? Porque o sea, estás tomando como un atajo que luego va a pasarte la cuenta. Bueno, vamos a continuar. Y aquí, bueno, hay algo súper importante, que es la matriz psíquica de la Tierra, que Alejandra pues explicó muy bien esto en el Alejandra en Rec 101, por eso hago referencia. Como quiero ver la matriz de gestión de pertenencias de la antena, en este caso Gustavo Petro, antes de llegar a eso, pues quería pues hacer un repaso de lo que fue el Alejandra Red 101 para que las personas quizás que no saben de la existencia de esta matriz, pues sepan que pueden ir a la Alejandra Red 101 para verla
Yo lo tomé porque me pareció importante en esta instancia en la que estamos del 2026, tomar las métricas del presidente de Colombia. Y entonces, bueno, Alejandra pues nos explica lo que es cada una de estas calculadoras, ¿cierto? La primera calculadora pues hace referencia al planeta Tierra, la segunda calculadora pues hace referencia al sistema solar y la tercera calculadora hace referencia pues a la escala cósmica, ¿no? A nivel del cosmos. De los segundos, esto nace a partir de los segundos intercalares, o sea, cada uno de estos puntos muestra cuando se hizo un añadido en los segundos intercalares. Los segundos intercalares nacen a partir de la implementación de soluciones por los problemas que se tuvieron con los satélites, después de la quita del patrón oro. Todas las soluciones que nosotros trazamos para los problemas que tenemos, creamos otro problema en otra dimensión. Y cuando esa otra dimensión empieza a codificar recursos, nos regresa como un instrumento nuevo. Todo lo que es anomalía del espacio-tiempo y nosotros queremos solucionar algo y toquetearlo determinadas cosas que no entendemos, otras dimensiones las toman, codifican y luego eso ingresa hacia ti. Hay un tejido interdimensional continuo del cual no somos conscientes, pero nuestra existencia depende de la construcción de dichos tejidos. Y aquí, pues, por eso me interesaba explicar un poco lo que expliqué hace un minuto atrás o 2 minutos atrás acerca de permitir el paso de la química sin interferir con los argumentos lineales ni los por qué lineales, sino que respetemos, digamos, ese proceso bioquímico que sucede en conexión entre Tierra y Sol para una nueva recodificación de nosotros a través de nuestra ida a dormir, ¿no? Bueno, Alejandra explica, pues muy bien, yo les pido por favor que se remonten a Alejandra en Red 101 para que haya mayor claridad de esta diapositiva o de la información que entrego a través de esta diapositiva. Yo quiero compartirles, pues, digamos, cosas que me parecen interesantes que Alejandra nombra en Alejandra en Red, y es: el doble es el responsable del genoma, el conjunto completo de información genética contenida en el ADN de un ser humano. Entonces, el doble es el responsable del genoma. ¿Qué es el genoma? Es el conjunto completo de información genética contenida en el ADN de un ser humano. ¿Dónde es que se estabiliza esta interacción entre el doble y el genoma? En esta primera calculadora, ¿no? Ella enfatiza mucho cuál es el significado de los colores, ¿no? Además de que el verde indica que el agregado del segundo intercalar se ha hecho el 30 de junio, ¿cierto? Y que el amarillo, el agregado, se hizo el 31 de diciembre del año pertinente, en este caso año 1972 y año 1972. En el 1973 se hace un agregado de segundo intercalar, pero ya sería para el 31 de diciembre. Ella enfatiza dentro de Alejandra en Red que los agregados, los segundos intercalares que están en color amarillo buscan estabilizar lo que está inestable, ¿no? Eso es como el rescate a la antena, ¿cierto? Biológica. Aquí empieza a haber un poco más de estabilidad porque ya está a cargo el sistema solar, no la antena, sino el sistema solar. Entonces, aquí por eso se ve más verde que en la primera calculadora. Y ya en la tercera calculadora, pues digamos que está un poco en equilibrio lo que son el color verde y el color amarillo, ¿cierto? Y es la relación que tiene el sistema solar con el cosmos. Entonces acá es básicamente pues esa interacción entre el cosmos y el sistema solar para luego ir a la antena biológica, ¿no? Alejandra habla del principio de estabilidad, el ejercicio entre la antena a cargo del doble y la documentación del desdoblado en el entorno de ejecución.
Entonces, esto del principio de estabilidad me parece relevante que nosotros lo tengamos claro, que tiene que ver con esto de la construcción del tejido interdimensional, cuando nosotros dejamos de hacer interferencia a nuestras nuevas versiones, simplemente haciendo el registro, luego recordando y luego razonando, no resolviendo. A nosotros no nos pertenece el resolver nada, sino el registrarlo de la manera más neutral. O sea, no puede haber una interpretación, ¿no? No es que a mí me pasó esto porque yo soy tarado, a mí me pasó esto porque yo soy pobre, a mí me pasó esto porque yo soy bueno. No, esas son interpretaciones lineales. Es registrar lo que pasa a nivel bioquímico, registrar y dejarlo pasar. Bueno, esto es súper importante. Recordemos que algo que nombra Alejandra en redes, el verde es desde el cimiento, el amarillo desde el cono. El recurso en amarillo es del cono, el recurso del cimiento es en verde, ¿no? Bueno, ya visto esto como, digamos, como preámbulo, ahora quiero mostrar pues los datos ya en la antena de Gustavo Petro, ¿no? ¿Cuál es la gestión de pertenencia de Gustavo Petro? Entonces, ¿cuántos días tenía Petro al momento de la quita del patrón oro? Que esto fue, recordemos, el 15 de agosto de 1971. Él tenía 41.135 días de vida. Entonces aquí tenemos pues este 4-5, 5-4 nuevamente, este 13. Para mí es la pregunta, ¿sí? Recordemos que el día solar en la fecha de nacimiento de Pedro es el 71, 56, 21. También es 7-1, espacio. Esta bisagra lógica para el consumo de ese eje Y. Esto me pareció súper interesante, ¿no? Que los días al primer segundo intercalar de la matriz psíquica de la Tierra, los días de Petro en ese momento era 4.455. Tenemos a ese 5-5 y ese 4-4. Creo que para las personas que manejan números esto va a ser bastante interesante. Para el 31 de diciembre del 1972, pues Petro tenía 4.639 días. Pues tenemos esta percepción de incremento, ¿cierto? Y esta posibilidad o límite del modelo. Tenemos también ese 49 que hace alusión al aparato en el que él nace, 490, tomando pues ese 6-3, ¿cierto? Para el 31 de diciembre de 1973 tenemos a 00 entre 5 y 4. Aquí tenemos el 31 de diciembre de 1974, tenemos al 5-9 y al 6-3. Para, digamos, ya sabemos que esta posición es la posición administrativa, en este caso de la calculadora, que refiere a la anatomía del tercer orbital, ¿sí? Pues a 5-4 conteniendo 7-3. 7-3 ya sabemos que es libertad o percepción de ese punto hiperconvergente, administración de ese punto gravitatorio, modelo o destino, ¿sí? La percepción de destino. Esto me parece bastante interesante. Esto también, en realidad todas las métricas, porque si uno las observa, pues hay mucho que le puede estar informando, ¿no? Para el año 31 de diciembre de 1976 tenemos el 666100. Para el año 1977, que es el incremento de la conciencia, tenemos este 6556, nuevamente este 46, 64. Para el año 1978, 31 de diciembre del año 1978, tenemos este 60 y ese 38. Y finalmente, para el año 1979, tenemos ese 57 tomando a ese 19. Ese 19, pues, todos los orbitales. Bueno,
la idea era dejar plasmada esta diapositiva. Para las personas que se manejan mejor en números, pues muy probablemente les va a estar informando. A mí me parece importante pues la palabra tejido, 65, la palabra tejidos, 85. Adultos es 96, aludiendo pues a ese 96 que vimos en las diapositivas anteriores. Adultos mayores del espacio-tiempo pues suma 369. Y bueno, pues a eso estamos llamados, a ser adultos mayores del espacio-tiempo. Todas las herramientas que nos entrega lógica gravitatoria y conceptual, pues nos habilita a tener esta posibilidad, ¿no? Bueno, espero que esto no haya sido muy aburrido para las personas que quizás no les interese la política colombiana o la situación de Colombia en este momento, o que no sean, digamos, del gusto de Petro. Mil disculpas. Pero me parecía muy importante pues teniendo en cuenta que en este momento es presidente electo democráticamente. Para muchos de los colombianos pues ha hecho un excelente trabajo. Y bueno, pues ante las amenazas de intento de hacer lo mismo que hizo en Venezuela, aludiendo que son las mismas circunstancias, cuando en realidad no lo es, pues bueno, eso activa, digamos, ciertas alarmas que, pues eso activa pues el hecho de que pues me anime a ralentizar un poco sus métricas, su historia. No lo había hecho en realidad, es mi primera vez. No me había tomado el tiempo de ver su fecha de nacimiento, ni nada de lo que he entregado el día de hoy. Entonces agradecer muchísimo a Miren, que fue la persona que me hizo la pregunta, activó pues el movimiento de que me pusiera en la tarea de preparar este video. Espero que sea de ayuda, espero que sea de aporte para las personas que han llegado hasta el final de este video. Y bueno, esperarlos en una próxima oportunidad. Ya nos estaremos viendo o escuchando para la tercera emisión de este 2026. Entonces, mil gracias y nos vemos en la próxima. Bye bye.